Aleluya, Señor. Les damos la bienvenida en esta tarde, los hermanos. Somos Iglesia de Cristo Kadosh, mis hermanos. Les damos la bienvenida. Gracias por estar al pendiente de las redes, mis hermanos. No dejen de suscribirse, dejar sus comentarios, dar sus likes, mis hermanos. Voy a abrir mi Biblia, mis hermanos, en Marcos, en el libro de San Marcos 9, versículo 23. Dice la palabra del Señor. Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Aleluya, Señor. Yo tengo certeza, mis hermanos, de este salmo, de este versículo que dice la palabra, que al que le cree, todo es posible con la palabra del Señor. Vamos a alabar en esta tarde el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Vamos a cantar un canto para nuestro Padre. Vamos a glorificarlo al Señor en esta tarde. Aleluya. Te alabamos, Señor maravilloso. Te alabamos, Jesucristo. Solo en ti.
hermanos, una vez más a la casa del Señor. Y también los que nos miran en el video, también gracias porque nos están mirando. Y gracias, hermanos de la alabanza, pueden tomar su asiento. Yo sé que es un día, hermanos, que hemos trabajado, a lo mejor venimos cansados, pero Dios nos va a bendecir, hermanos, y va a quitar todas nuestras cargas y nos va a dar fuerza y nos va a dar fortaleza, porque nosotros estamos buscando a Dios y Dios está aquí, hermanos, y nos va a ayudar en nuestras necesidades. Y nos ayuda en el trabajo, hermanos. ¿Cuánto más no nos va a ayudar ahorita para que nosotros vamos a saber más de su palabra, vamos a recibir a través, hermanos, durante la palabra, hermanos, podemos ser sanos si nosotros queremos, porque estamos en su casa del Señor, podemos ser ministrados. Dios conoce. Con solo ustedes ser acto de presencia y decir, yo voy a ir a la casa del Señor, yo voy a escuchar una predicación, ya Dios va a tomar control, porque estamos buscando. Y dice el Señor, hermanos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadiduras, porque el Señor conoce exactamente lo que nosotros necesitamos, hermanos. Así que será Dios bendiciéndonos en esta tarde. Y hoy le toca una vez más a compartir la palabra a nuestro hermano Ramiro Ortega, así que yo le invito. Yo sé que va a ser de gran bendición, hermanos, compartir la palabra, y yo sé que Dios lo va a utilizar de una manera muy grande. Así que vamos a esperar primeramente Dios que sea una palabra de bendición para nuestras vidas, que lo edifique y sea el Señor bendiciendo de una manera. Bendiciones. Aleluya, Señor maravilloso. Ya oramos en oración la palabra en esta tarde. Vamos a abrir prontamente, mis hermanos, nuestras Biblias. Vámonos al libro de Marcos, mis hermanos. Marcos 6, del 7 al 19, mis hermanos. Dice la palabra del Señor. Misión de los 12 discípulos. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, pased en ella hasta que salgas de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonios de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y para los de Gomorra que para aquella ciudad. Dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaran fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Amén, mis hermanos. Estoy dando una leve introducción, mis hermanos, de lo que voy a predicar. Voy a predicar del libro de Marcos, mis hermanos. Marcos 9, versículo del 14, mis hermanos, al 29. Es cuando Jesús sana a un muchacho endemoniado. Vamos a seguir leyendo ahí, mis hermanos, adelante. Dice, cuando llegó donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Discutían, mis hermanos, con los discípulos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró, y corriendo a él le saludaron. Y él respondió, ¿qué disputáis con ellos? Les dijo el Señor. Y respondiendo uno de la multitud, dijo, maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y le echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que le echaran fuera y no pudieron. Hasta ahí voy a dejarle, mis hermanos. Amén, mis hermanos. Estamos leyendo la historia, mis hermanos, cuando los discípulos no pudieron sanar a un muchacho endemoniado, mis hermanos. Dice la palabra que los discípulos, mis hermanos, estaban disputiendo, mis hermanos. Estaban discutiendo, estaban altercando con otra gente, que estaban con mucha gente discutiendo, mis hermanos. Y dice la palabra que los discípulos no pudieron sanar al muchacho, al joven. Dice que cuando el maestro llegó dijo, ¿qué disputáis tú con ellos? Les preguntó el maestro.
Y ya los discípulos, no, maestro, que esto, que lo otro, que no pudimos, que no sé qué pasó, me faltó unción, no oré, no ayuné, no dije las palabras correctas que tú me enseñaste. Y decía el Señor, pero ¿por qué no pudieron? ¿Qué dijo el Señor? Generación incrédula, dijo, ¿hasta cuándo os he de soportar? Y saben ustedes, mis hermanos, por qué los discípulos no pudieron sanar a este joven, mis hermanos, siendo que venían de la gran comisión donde nos los había mandado el Señor, mis hermanos. Venían de la misión de 2 en 2 que habían ido a sanar. Dice la palabra en lo que leía antes en Marcos, mis hermanos, en Marcos 6, que habían ido y se habían sacado muchos demonios, mis hermanos, y que habían sanado, había habido mucha sanidad a través de los discípulos cuando mandó de 2 en 2. Entonces, ¿por qué ahora, mis hermanos, no pudieron sanar a este joven? ¿Por qué no pudieron sacar ese demonio? Al final le dicen los discípulos, maestro, ¿pero por qué no pudimos, maestro, sanar a este joven? Dice el Señor, es que este espíritu no sale más que con ayuno y con oración. Pero lo que estaba yo leyendo, mis hermanos, que estos discípulos no pudieron, mis hermanos, porque estaban disputando, mis hermanos. Es cuando uno, mis hermanos, se sale del contexto, se sale de las cosas del Señor, se aparta de las cosas de Dios, mis hermanos, y empezamos a alegar con otras gentes, empezamos a discutir entre mismos hermanos, empezamos a altercar entre nosotros mismos, mis hermanos, y es cuando el Espíritu Santo se entristece y se nos aleja. Y de repente yo la semana pasada prediqué y sané y convertí, y ahora, Señor, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo, Señor, sanar? ¿Por qué no puedo evangelizar? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no me fluye tu palabra? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Porque estamos saliéndonos del contexto del Señor, mis hermanos. Porque estamos alegando lo que no debemos de alegar. Porque estamos peleando lo que no debemos de pelear. Estamos discutiendo cuando no debemos de discutir. Por eso, mis hermanos, los discípulos no pudieron, mis hermanos, sacar fuera ese demonio. Dice el Señor, generación incrédula, perversa, ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿O hasta cuándo he de estar con ustedes? Amén. Dice la palabra, ¿por qué no pudimos, maestro? ¿Qué nos faltó? Si dijimos correctamente las palabras que tú nos mandaste cuando fuimos en la misión de 2 en 2, dijimos lo mismo, oramos igual, Señor, impusimos la mano igual, solamente yo me puse de este lado y la otra no puse de este lado, pero no salió, Espíritu Santo, lo que debería de haber salido. ¿Por qué, Señor? Y ahí es, mis hermanos, cuando nos salimos de la palabra o nos alejamos de las cosas del Señor y dejamos de fluir cuando no tenemos que fluir. Voy a seguir leyendo, mis hermanos. Dice, y respondió, dijo, oh, generación incrédula en el 19. Dice, y él respondió y él les dijo, oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Dice el Señor, traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba y echando espumarajos. Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y el Señor le dijo, Señor, desde niño. ¿Desde cuándo, mis hermanos? Me quedé impresionado, mis hermanos, el martes, con la oración del martes, mis hermanos, que trajo el pastor. El que no vino se perdió de una gran bendición. El que vino, gloria a Dios. Porque dice el Señor, ¿desde hace cuánto tiempo que el niño tiene el problema? Y si nosotros nos ponemos a recapitular, mis hermanos, a dar un paso atrás en el pensamiento de nuestra vida, y nos ponemos a pensar, ¿desde cuándo tenemos ese problema, mis hermanos? ¿Y por qué no ha salido? Le mandé a hablar yo a una hermana para lo de la que estuvimos leyendo el martes, lo que el pastor nos enseñaba el martes, mis hermanos, que estábamos leyendo es angustia de separación, mis hermanos. Y al último se oró por una hermana que estaba
diciendo ella que tenía problemas con la angustia convertida. Y me daba vueltas y me daba vueltas y me daba vueltas y me daba vueltas. Y dije yo, Señor, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo tenemos un problema, mis hermanos, que no hemos podido sacarlo? ¿Desde cuándo tenemos esa angustia, mis hermanos, metida en el fondo de nuestro corazón que no ha podido salir, mis hermanos? ¿Desde cuándo tenemos esa espina, mis hermanos, clavada que no la podemos sacar, mis hermanos? ¿Por qué no la hemos podido sacar, mis hermanos? Estábamos leyendo, el pastor nos enseñaba, nos platicaba de un testimonio de un joven que tenía asma, que eran 10 hermanos o más hermanos, y la mamá había sido dejada del esposo, y eran 10 niños, 10 jóvenes, y la mamá tenía varios trabajos, mis hermanos. La mamá se iba en la mañana y trabajaba en un trabajo, llegaba en la tarde, se iba a otro, y llegaba en la noche a descansar, pero llegaba a la casa a hacer de cenar, a limpiar aquí, a limpiar allá, ¿verdad? Y un niño de ella tenía asma. Y dice que el niño tose y tose y tose y tose, y la mamá, yo pienso ya desesperada, dice, callen ese perro, sáquenlo para afuera al niño. Y dice el joven que lo mandaban a dormir con los cerdos, mis hermanos, a un chiquero, a un trochil. Lo mandaban a dormir para afuera al niño. Y el joven creció, se hizo hombre, y dice que él tiene muchas casas, el joven, es bendecido por parte de Dios. Dicen que tiene casa aquí, tiene casa en México, tiene condominios, tiene departamentos, pero la angustia convertida, mis hermanos, porque él lo sacaban de su casa, mis hermanos. Y ahora tiene mucho que él tiene, y ahora dicen que el joven, el señor, cuida de su madre, mis hermanos. Su mamá ya está grande y ahora él cuida a su mamá, siendo que su mamá lo sacaba porque tosía y tenía asma. Me dice, saquen ese perro. Pero la mamá ya en la desesperación que él tenía, que la mamá tose y tose y tose y lo sacaba, me ponía yo a pensar y tenía yo un sentimiento, mis hermanos. Cómo desde niño, mis hermanos, tenemos un problema y cómo no lo hemos podido soltar, mis hermanos. Cómo no podemos despojarnos de algo que no nos pertenece, mis hermanos. Porque sinceramente por eso, mis hermanos, hemos estado batallando. Hemos estado sufriendo por un problema que no hemos podido perdonar, que no hemos podido sacar, que no hemos podido desecharlo por completamente. Por eso estamos batallando. Y le preguntaba el Señor, el Señor le preguntaba al Padre, ¿desde cuándo ese niño tiene ese problema? Y el Señor empezó a pensar, ¿verdad? Mira, Señor, empezó hace 5, 6, 7, 8, no, Señor. Pues desde que era un niño tiene ese problema. Dice que de repente llegaba el espíritu y poseía al niño y de repente lo aventaba al agua, de repente lo aventaba al fuego para matarlo. Porque el espíritu, sabemos que el espíritu del demonio viene para matar, para robar, para destruir, mis hermanos. Si tenemos un espíritu malo, no crea que es para que lo bendiga. No crea que es para que le vaya bien. No crea que es para que usted sea prosperado. Es porque el enemigo viene a destruirnos, mis hermanos. Es el propósito del diablo en su vida y en mi vida. Pero estando nosotros, mis hermanos, en los pies del Señor, en el camino correcto, el enemigo no puede estar más que abajo de nuestra planta, mis hermanos. Pero nosotros tenemos que sacar, mis hermanos, el problema que nos ha estado agobiando desde niños, desgraciadamente, o desde jóvenes, o desde no sé cuándo, tenemos el problema. Y el Señor le pregunta, ¿desde cuándo este niño tiene el problema? Y dice, él empezó a pensar y empezó a recapitular, empezó a acordarse hasta que llegó a la infancia. Que dijo, es que desde niño tiene el problema. Imagínense, mis hermanos, cómo puede estar uno trastornado con un problema, mis hermanos, trayendo un problema toda la vida, mis hermanos. Cuando el Señor dice, vengan a mí los que estén cargados y oprimidos, y yo los haré descansar. Dice la palabra, mis hermanos, no lo digo yo, la palabra lo dice. Más que necesitamos nosotros escudriñar la palabra. Amén. Me pongo yo a pensar, mis hermanos, ¿verdad? ¿Cómo es vivir con un problema que no nos pertenece, mis hermanos? Porque al momento que nosotros fuimos bautizados, al momento que nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, al momento que nosotros nos zambutieron en el agua y que salimos, mis hermanos, dimos
volvimos a nacer, mis hermanos. Volvimos a nacer. Todos nuestros pecados, todos nuestros errores, todas nuestras faltas quedaron en el fondo del mar, mis hermanos, del agua. ¿Y para qué hizo el Señor que quedaran en el fondo del mar, mis hermanos? Para que nadie pudiera sacarlos, mis hermanos. Por eso el humano no ha podido llegar al fondo del mar, mis hermanos. Por eso el fondo del mar no ha sido descubierto. Para que tú no vayas, mis hermanos, y te acuerdes y pesques tu problema y te le eches al hombro para atrás, mis hermanos. Amén. Voy a seguir leyendo, mis hermanos. Dice, muchas veces le echa el fuego y en el agua para matarle. Dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, dijo el Señor. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Así se llama mi predicación, mis hermanos. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible, mis hermanos. Nosotros necesitamos decirle, Señor, ¿qué hago, Señor, para deshacerme de este problema? ¿Qué hago, Señor, para sacarme esta angustia? Dice el Señor, cree. ¿Crees? Dijo el Señor, ayúdame con mi incredulidad. Ayúdame, maestro, ayúdame, Señor, con mi incredulidad. Y el Señor dijo, tráiganme al joven. Y el Señor lo sanó esa tarde, mis hermanos. Vean cómo es el Señor, mis hermanos. De hermoso el Señor, mis hermanos. ¿Por qué? Porque de repente nosotros no creemos, mis hermanos. Creemos más en nuestro trabajo. Creemos más en nuestra paga. Creemos más en los milagritos que le piden a la señora de allá de arriba que en el Señor, mis hermanos. Desgraciadamente, mis hermanos. Creen más en la bruja, creen más en el hechicero, creen más en la persona que adivina que en lo que la palabra dice, mis hermanos. Dice el Señor, al que cree, todo le es posible. Y yo creo, mis hermanos, y yo declaro que cualquier tipo de enfermedad, que cualquier tipo de problema que hayamos tenido en nuestra infancia, si nosotros lo declaramos, va a salir libre uno, mi hermano. Pero necesitamos que creer. Tenemos que nosotros que entregarle sinceramente nuestra carga, mis hermanos, al Señor. Y verdaderamente venir y postrarnos y entregársela al Señor, mis hermanos. Yo he predicado mucho de esto, mis hermanos, que yo vengo los martes, vengo los viernes, vengo los domingos y entrego mi carga al Señor, mis hermanos. El problema que yo tuve entre semana en mi trabajo, el problema que tuve yo en casa, el problema que tuve yo con fulano, con sutano, con merengano, vengo y se lo entrego al Señor, mis hermanos. Y yo me despojo, mis hermanos, y yo soy libre. Yo no puedo estar cargando un problema, yo no soy Dios, mis hermanos, para solucionar ningún problema, yo no. ¿Yo qué puedo hacer? Yo soy un simple humano, mis hermanos. Pero el Señor, mis hermanos, que Él nos ama, que Él nos quiere, el Señor se queda con el problema, mis hermanos, y nos hace libres. El Señor nos hace libres, mis hermanos. Yo varias veces no sé, mis hermanos, por qué me ha tocado predicar siempre casi de lo mismo. Venir y traer nuestras cargas, mis hermanos. Y el Señor me sigue poniéndome lo mismo, mis hermanos. Me sigue poniendo predicaciones y al final voy a dar yo con lo mismo, mis hermanos. No sé si han fijado que yo he predicado casi de lo mismo. Venir y traer nuestras cargas, ser libres, mis hermanos. Entregar todo nuestro problema al Señor. Yo le digo, Señor, una predicación, y le digo, pastor, tengo una predicación, ¿verdad? Y la escudriño, y la escudriño, y la estudio, pero voy a dar a lo mismo, mis hermanos, en traer nuestras cargas, en ser libre, mis hermanos. Es que si no entregamos nuestro problema, mis hermanos, jamás vamos a ser libres, jamás vamos a poder alabar al 100% al Señor. Si no entregamos el problema, jamás vamos a venir a entregar nuestro 100% al Señor. ¿Por qué? Porque tenemos un 20 en el problema, tenemos otro 20 en el trabajo, tenemos otro 20 en los problemas de la casa y venimos al Señor con un 25%. Y el Señor no nos da un 25%. ¿O sí? ¿O a quién le entrega el Señor un 25%? A nadie, mis hermanos, el Señor nos entrega el 100%. Pero como tenemos alguna carga, tenemos alguna dificultad, tenemos algún problema, no entregamos todo, mis hermanos. Y digo, el martes que estuvimos en la angustia, mis hermanos, de separación, que estuvimos viendo lo de José el soñador, mis hermanos, me llegaba algo. Tuvimos una controversia el martes, porque llegó una persona y yo estaba ya no sabía yo ni qué, si escuchar al pastor o estar al pendiente de una hermana que estaba una persona ahí hablando y alegando y esto y lo otro. Y me quedé, pero estaba escuchando lo que el pastor decía, lo que el pastor nos enseñaba. Y yo decía, qué maravilloso es el Señor, mis hermanos.
¿Cómo nos ama tanto el Señor, mis hermanos? ¿Cómo a través de una angustia, mis hermanos, el Señor nos lleva, mis hermanos, a la respuesta? A través de un problema, el Señor nos muestra el problema, pero nos muestra la salida, mis hermanos. Decía cómo el Señor a través de un problema de ese joven que tenía asma, que lo aventaban a dormir con los cerdos, mis hermanos, cómo el muchacho llegó a ser prosperado por parte de Dios. Pero él tenía su angustia convertida, mis hermanos. Él, porque lo echaban fuera de su casa, él llegó a tener varias propiedades, y tiene varias propiedades en este país. Cómo de un problema, mis hermanos, lo convirtió en tener más. Y así somos de repente, desgraciadamente, que con un problema, mis hermanos, tapamos uno y luego con ese tapamos otro. Y ya no tenemos uno, sino tenemos dos. Y al rato con eso tapamos otro problema con otro problema. Y queremos tapar el sol con un solo dedo. ¿Cuándo, mis hermanos? No. Pero desgraciadamente así estamos, mis hermanos. Así estoy, así estamos, mis hermanos. Y el chiste venía a entregar, mis hermanos, todo el problema al Señor, mis hermanos. Y el Señor no lo va. Pero es algo muy importante, mis hermanos. Creer, mis hermanos, lo que la palabra nos dice. Creer que en el Señor hay sanidad. Creer, mis hermanos, que en el Señor está la solución. Creer que en el Señor, en nuestro Maestro, echando el problema en Él, y nosotros vamos a ser libres, mis hermanos. Porque el Señor lo pagó en la cruz, mis hermanos. El Señor lo pagó en la cruz del Calvario. Dice que Él pagó por nuestras enfermedades. Él pagó por nuestros dolores. Él pagó por nuestras angustias. El Señor ha pagado hasta nuestra renta. Con eso los digo todos, mis hermanos. El Señor ha pagado hasta nuestras rentas. O sea, mis hermanos, el Señor, en el Señor, mis hermanos, si nosotros nos enfocamos en el Señor hay sanidad, mis hermanos. Pero no queremos. Estamos como esta persona dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad. Señor, quiero creer. Dijo el Señor: ayuda a mi incredulidad. Ayúdame a creer. Ayúdame a decir: Señor, creo, me arrepiento, y entregas tu pecado, mis hermanos, y serás libre. Voy a seguir leyendo. Dice: cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando, sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. Y de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, le enderezó y se levantó. Dice: cuando entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género no con nada puede salir, sino con ayuno y con oración. Dice la palabra del Señor. Que este espíritu, mis hermanos, no sale más que con ayuno y con oración. Pero ¿dónde estaban los discípulos, mis hermanos, que habían ido a sanar, mis hermanos? Días antes, mis hermanos, habían ellos ido a sanar. Y habían hecho muchas sanidades, y habían sacado muchos espíritus inmundos, mis hermanos. ¿Y por qué ellas sí pudieron y por qué con el muchacho, mis hermanos, no pudieron? El punto que tengo yo, mis hermanos, es porque estaban disputando, mis hermanos. Disputar es que estás tú discutiendo. Que estás tú discutiendo tú con alguien. Dice que estaban discutiendo, mis hermanos, con los fariseos. Que están discutiendo. Dice: cuando llegó a ellos estaban los discípulos, vi una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Había escribas, mis hermanos, discutiendo con los discípulos, mis hermanos. Y por eso los discípulos, mis hermanos, se salieron, mis hermanos, del punto que deberían de haber estado ellos. Y por eso no pudieron sanar, mis hermanos, porque ellos estaban peleando con otra gente, mis hermanos. Dice la palabra que nosotros no podemos discutir con otro hermano, mis hermanos. No podemos meternos en discordia con otro hermano, porque en lugar de que haya un loco va a haber dos. Si tú te pones a discutir con una persona que está enojada, si me pongo yo a discutir con otra persona que está enojada, mis hermanos, en lugar de que haya un loco va a haber dos. Vamos a agarrarnos hasta el chongo, y eso que no tengo. Amén. Vamos a salir peleados, mis hermanos, porque estamos disputando, mis hermanos, ¿da? No estamos saliendo del contexto de que es de la palabra del Señor, mis hermanos. Estamos saliéndonos, mis hermanos, de las Escrituras. Estamos saliéndonos del camino correcto, mis hermanos. El Señor dijo que no tenemos que pelear hasta con nuestro enemigo, tenemos que bendecirlo, mis hermanos. Pero no nos ponemos a alegar. Y ahí estamos, en lugar de un loco, no, ya son dos.
Los y un y otro, santo Dios, es una trifulca buena. Por eso, mis hermanos, los discípulos no pudieron ese día, mis hermanos, sanar al muchacho endemoniado. Porque estaban discutiendo. Porque se salieron del contexto de la palabra del Señor. Se salieron del gran camino del Señor, sanar. Porque los había mandado días atrás, mis hermanos. Por eso leí primero Marcos 6 y concluí con Marcos 9, mis hermanos. Para poder darles una introducción de la palabra. De cómo habían ido días atrás, mis hermanos, a sanar mucha gente, enfermos, a sacar demonios, mis hermanos. Y aquí en este texto no pudieron sacarlo. Dice el Señor, dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os he de soportar? ¿O hasta cuándo he de estar con ustedes? Dicen los otros evangelios. Amén, mis hermanos. Pero nosotros tenemos, mis hermanos, que tener la firme, mis hermanos, la certeza, la firmeza, mis hermanos, que estamos en el camino correcto del Señor, mis hermanos. Que no tenemos que salirnos ni para allá ni para acá, sino que derechos, mis hermanos, lo que es el camino del Señor. Amén, mis hermanos. Esta palabra, mis hermanos, digo, del Señor me la había dado desde la otra vez. Y yo llegaba, mis hermanos, y salía con lo mismo. Y digo, Señor, ¿por qué, Señor? Siempre en las predicaciones que me has dado, Señor, ¿por qué siempre me sales a entregar los pecados? Y no sé, mis hermanos, por qué el Señor me ha llevado a lo mismo todo el tiempo en mis predicaciones. Le digo, Señor, dame otra de no gritar tanto, no ya estar ya regañando tanto, o tanto estar inculcando a lo mismo siempre, Señor. Pero el Señor me ha dado lo mismo, mis hermanos. Me he puesto yo a pensar, he leído varios versículos, varios temas que he dado, mis hermanos, y me han dado a entregar nuestros pecados, mis hermanos. Me ha dado a entregar nuestras cargas, a ser libre, mis hermanos. Porque siendo libres, mis hermanos, en el Señor, lo podemos todo. Siendo libres, mis hermanos, vamos a alabar completamente al Señor, mis hermanos. Siendo libres vamos a glorificar, no vamos a tener cargas. Va a haber, mis hermanos, cargas, pero no va a haber tanta aflicción, mis hermanos. Todo el espíritu de la angustia, mis hermanos, va a salir. Pero entregárselo, mis hermanos, al Señor. Amén. Yo con esto, mis hermanos, concluyo mi mensaje, mis hermanos. Espero les haya sido de bendición, mis hermanos. Y hay que entregar, mis hermanos, nuestras cargas al Señor. Pero principalmente hay que decirle al Señor, ayúdame con mi incredulidad. Ayúdame con mi incredulidad, Señor. ¿Por qué? Porque yo de repente no puedo. Soy humano, Señor. Flaqueo, de repente tropiezo, Señor. De repente vuelvo a caer en lo mismo, Padre maravilloso, pero tú ayúdame. Ayúdame a creer. Ayúdame, Señor, a creer a mi incredulidad. Dijo el Señor, ¿crees que puedo sanar a tu muchacho? Le dijo Jesucristo al Señor. Y el Señor le dijo, ayúdame, Señor, ayúdame a creer. Porque de repente flaqueo, de repente dudo, de repente soy humano y me equivoco. O pienso que no me vas a ayudar, Señor, ayúdame a creer. Espero, mis hermanos, este mensaje les haya sido de bendición. Mi tema se llamó, mis hermanos, si puedes creer, al que cree, todo le es posible, mis hermanos. Dios les bendiga, mis hermanos, y espero este mensaje les haya sido de bendición. Aleluya. Invito a los hermanos de la alabanza. Vamos a cantar un canto más para la gloria, para la honra del Señor. Aleluya. Necesito aprender un poco a ir. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Si una puerta se cierra aquí, otra puerta se abre ahí. Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí. Dios cuida de mí. Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus rayos
nos siguieron a través de esta red, mis hermanos, les digo, no dejen de dar sus comentarios, dejen sus likes, mis hermanos, apunten todo lo que se predica, mis hermanos, porque los mensajes, mis hermanos, tienen poder, mis hermanos. Están respaldados, estamos predicando un mensaje, mis hermanos, que se basa a la Biblia, no un mensaje, mis hermanos, que nomás nosotros queremos predicar. Estamos basándonos, por eso siempre, mis hermanos, que un versículo se lean en sus Biblias, mis hermanos, para que vean que no estamos leyéndolo nomás porque sí. Mis hermanos, somos Iglesia de Cristo Kadosh, mis hermanos. Estamos aquí en Dallas, Texas, estamos en el 9510 Brick Street, Dallas, Texas, 75227, y somos Iglesia de Cristo Kadosh con nuestro pastor Arturo Jurado. Espero que este mensaje, mis hermanos, les haya sido de edificación, como fue para mi vida. Que el Señor les bendiga y nos miramos, mis hermanos, en el siguiente servicio. Bendiciones. Aleluya.